Bueno, en principio que nos comentes en líneas generales cómo surgió y la tensión que puede llegar a surgir durante el proceso creativo en un trabajo que se te pide por encargo versus lo que luego surge como necesidades en la creación. Bueno, como decís vos, la película fue un encargo de Art House, el lugar en donde estamos ahora, y todo parecía indicar que iba a ser más fácil de lo que fue. Qué sé yo, vos pensás que estas son 3 películas y son respectivamente mis películas, creo que 8, 9 y 10, una cosa así, o 7, 8 y 9, con lo cual ya hice bastantes películas. Y entonces pensé que que este encargo podía ser algo relativamente fácil de manejar, pero lo interesante es que, bueno, efectivamente la vida te va enseñando que que la carrera cinematográfica todavía está llena de cosas de aprendizaje, y entonces resultó que no fue fácil. Que filmar a tus amigos, filmar gente con la cual estuviste mucho tiempo, con la cual te pasaron muchas cosas, con la cual creciste, es más difícil de lo que parece. Y entonces, bueno, es un aprendizaje grande que tuve. Y si bien tal vez hubiera preferido que ellos estuvieran aquí, poder abrazarme y todo eso, no pudo ser. Y bueno, el cine te enseña a veces que los finales no son siempre igual de felices. Yo de todas maneras siento que esto es un buen final, que es algo lindo y digno en relación con la amistad que nosotros tuvimos. Pero efectivamente fue muy difícil y muy doloroso por momentos. ¿Podrías contarme de los trípticos? Es decir, por una parte, ¿cuál es hay muchos puntos de fuga, pero cuál es el hilo conductor que reúne al tríptico y al mismo tiempo cuáles son las características que tiene? Bueno, no, el hilo conductor es mondongo, eso no hay ninguna duda. Es una pregunta fácil de responder. En la primera de las películas es la película que tal vez tendría que haber sido la única, casi una película dedicada a quienes es lo que a mí me habían pedido que hiciera. Pero bueno, al mismo tiempo había una zona de eso que no era lo suficientemente personal, y yo sentí que tenía que ser un poco personal, y cuando la cosa se volvió personal, se volvió muy difícil para los dos, digamos, para ellos y para mí. Y en ese sentido, uno podía, digamos, deshacerse de esa dificultad o enfrentarla, y creo que es lo que hicimos, yo y ellos también. Ujú. Señalabas que la segunda parte era el corazón de este tríptico. Y me parece, y si es una película en la que vos mostrás el fin de una amistad, es el momento donde sucede la pelea, es el corazón. No hay duda, es como, no sé, si estás contando una guerra y hay un momento que es la preguerra y hay otra que es la posguerra, esto es la guerra. Ahí es el momento donde se disparan los cañones. ¿En qué medida, y a propósito de esto que veíamos de Letterboxd, en qué medida esta película dialoga con el resto de tu producción? ¿Dónde hay ruptura? ¿Dónde hay continuidad? ¿Dónde hay diálogo con el cine como arte? Esta en particular, bueno, es una pregunta no tan fácil de responder. Yo diría que es una película que se permite pensar una época de la vida de un director de cine. Es decir, o dicho de otra manera, es el momento en donde un director de cine se permite usar una película para pensar sobre su vida. Y en ese sentido, yo siento que es una película donde uno ve a alguien pensando, no en plano, pero que es una película, quiero decir, cuando yo empezaba a hacer las escenas, yo no sabía cómo iban a terminar realmente. Era una película donde siento que uno ve a alguien pensando. Y en ese sentido, Ignacio, que fue para mí es casi un codirector de la película, era imprescindible porque era la persona que estaba pensando lo que yo no podía pensar, porque estaba ahí en medio del fuego, ¿viste? Entonces creo que sí, creo que es una película en la que yo no había pensado de antes, que me tomó un poco por sorpresa, y eso supongo que puede ser interesante. ¿Fue una decisión personal en el sentido de la necesidad y el deseo hacer ese giro de guión, digamos, o viste que
era necesario, que para allá iba. No fue una decisión personal, digamos, fue lo que pasó. Okay. La decisión personal fue obedecer a algo que pasó a una costa de un sacrificio muy grande. Es decir, de entender que había que ir hacia una dirección que no era la más cómoda. Y bueno, a una costa de un sacrificio grande como es el hecho de que una amistad pueda resquebrajarse, creo que era lo que había que hacer. Creo que era lo correcto y me da la impresión de que tanto Manuel cuanto Juliana deben pensar lo mismo. ¿Cuál es rara la pregunta, pero ¿cuál es tu mirada de ti mismo como cineasta? ¿Cómo te ponderas tú mismo como cineasta en el cine argentino? No, bueno, no, eso no. En principio no creo que pueda decir eso. Puedo decir lo que me parece mi lugar como cineasta en esta película y puedo decir que con respecto a esta película estoy relativamente contento con lo que hice. Y lo puedo decir porque es la película más difícil que hice. De todas las películas que hice, nunca estuve frente a algo tan difícil como esto. Y en ese sentido, no puedo decir sin jactancia que estoy contento con mi desempeño. O sea, que atravesé una situación muy difícil y logré salir dentro de mis propios parámetros, digamos, para mi propio, no sé, honor. Siento que Stevenson dice en uno de sus ensayos que el artista solo se mide consigo mismo. Y yo siento que en ese sentido, si él tiene razón, yo siento que en este caso me tuve que medir conmigo mismo y no me fue mal. Me fue muy mal, pero no se entiende. Sí. En esta película, en este tríptico, aparecen muchos artistas, cineastas, guiños a, bueno, Sí. psicos. ¿Cómo es tu diálogo personal con esas referencias, con esos signos? Mira, supongo que lo mismo que cualquier persona que vive. O sea, me da la impresión de que la única diferencia entre esta película y lo que hace uno todo el tiempo es que en esta película se muestra. O sea, hay un punto en donde cualquier persona que tiene un trabajo intelectual está permanentemente en diálogo con esas figuras que todo el tiempo, bueno, acá son mis gustos, que evidentemente está Hitchcock, pero digo, por ejemplo, la utilización que se hace de YouTube, que es la que yo tengo la impresión de que todo el mundo mira YouTube, es decir, que todo el mundo hace un uso sistemático de YouTube. La única diferencia es que acá se lo muestra en la película. Tal vez porque esta película no tiene la obligación de, no sé, de ganar dinero. Y entonces puede usar YouTube y que no le hagan, no sé, digo, se toma eso pero me da la impresión de que es algo más corriente, más parecido a la utilización que hace cualquier persona de esos mismos objetos. No hay nada conceptual del otro lado, es simplemente mostrar cómo uno trabaja, qué sé yo. Por último. Yo todo el tiempo miro Psicosis, no sé, lo busco en YouTube y uso, entonces acá también. Sí. Por último, si pudiéramos resumirlo, ¿con qué se va a encontrar el espectador cuando venga a ver el tríptico? Yo creo que con una película, yo creo que con un melodrama. La primera vez que yo hago un melodrama, creo que en este caso es un melodrama, sí. Que no termina bien. Bueno, ¿algo más que te gustaría llegar? No, que este lugar en el que estamos es nuevo y me parece muy original. Me parece que aunque sea por venir a esta terraza, vale la pena tomarse el transporte hasta el centro. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Javiera. Muy bien. Gracias a ti.